Preparación de mezclas y cambios físicos y químicos. La naturaleza se manifiesta de diferentes maneras, desde que amanece hasta un amanecer siguiente, en sus días despejados y lluviosos, en los organismos, desde que nacen hasta que mueren, en los distintos paisajes del planeta e incluso en la congestión vehicular de las ciudades. Esta diversidad de fenómenos o cambios de la naturaleza, en su estudio para una mejor comprensión, se lo ha clasificado en cambios físicos y cambios químicos. En esta presentación se tratarán dichos cambios. Además, haciendo referencia a los cambios físicos, hablaremos lo que son las mezclas y sus diferentes métodos de separación. Bienvenidos. Cambios físicos y químicos. Nos ayudaremos de las esferitas, lo cual nos darán una imagen de lo que es un átomo y su agrupación a lo que representa una molécula. Esto es un átomo. Esto es una molécula. También esta. La llamaremos agua. La fórmula química del agua es H2O, es decir, está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. El agua se encuentra en 3 estados en la naturaleza: sólido, líquido y gas. Los cambios físicos son aquellos donde solo se observará un cambio de estado de la materia. Para comprobar el enunciado, vamos a realizar el siguiente experimento. El experimento consiste en disponer de un pedazo de hielo, una hornilla y un recipiente donde fundir el hielo, en este caso una sartén. Encendemos la hornilla y la alta temperatura hará que el hielo se convierta en líquido y este a su vez en vapor de agua. Sabemos que a temperatura ambiente el hielo se derrite, pero si le añadimos aún más calor, este proceso se acelera. Se puede apreciar tanto el agua en sus 3 estados: sólido, líquido y gas. Si lo aumentamos un poquito más de temperatura, comienza a hervir. Este es un cambio físico. La fórmula química del agua es H2O. Mientras está sólida es H2O, al igual que líquida y gaseosa. El compuesto no cambia, solo ha existido un cambio de estado. Cambio químico. ¿Qué es un cambio químico? Un cambio químico también es llamado reacción química. Es aquel donde se da una alteración o modificación en la composición química de la molécula o compuesto. Sin ir demasiado lejos, daremos un ejemplo de lo cotidiano: la combustión. El experimento nos presenta tanto un cambio físico como químico. Primero, la fusión de la cera es un cambio físico. Es decir, luego de encender la vela, la cera próxima a la mecha se funde. La composición de la cera no cambia al pasar del estado sólido a líquido. 2. Ocurre un cambio químico cuando la misma cera fundida es absorbida por la mecha en flamas. Dentro de la misma, la cera reacciona con el oxígeno para producir dióxido de carbono, vapor de agua y liberar energía en forma de calor. La sustancia negra que se adherió a la cuchara se llama hollín, que son los restos de la mecha no consumida totalmente. El cambio químico se dio de la siguiente manera.
teníamos una masa inicial que era cera más mecha. La masa final quedó vapor de agua, CO2 con unos vestigios, que era el hollín, más la liberación de energía en forma de calor. Podemos llegar a la conclusión de que la masa final es igual a la masa inicial. Durante los cambios físicos y químicos no se crea ni se destruye masa, es decir, la masa en el universo permanece constante. Esto se conoce como la ley de la conservación de la masa. Recuerda que un cambio físico es cuando no existe modificación o alteración en su composición química, como puede ser el ciclo del agua, arrugar un papel, en fin. Y un cambio químico es cuando existe modificación o alteración en su composición química, como encender una vela, que es la combustión, la putrefacción, el metabolismo, en fin, cuando se crean nuevos compuestos. Separación de mezclas. ¿Qué son las mezclas? Es la unión de dos o más cuerpos simples o compuestos que intervienen en cualquier cantidad, sin que los componentes sufran la más mínima transformación de su estructura molecular. Nos atreveríamos a afirmar que las mezclas son un ejemplo de los cambios físicos, ya que no existe modificación en su estructura molecular. Métodos de separación de mezclas. Flotación, levigación. Tamización. Atracción metálica.
Decantación. Destilación. La destilación separa los componentes de una mezcla líquida o las disoluciones de dos o más líquidos. Con la destilación simple se separan sustancias de punto de ebullición muy distinto. La sustancia impura se calienta en un recipiente hasta que sus componentes más volátiles se evaporan y pasan a un tubo donde un refrigerante condensa el vapor hasta obtener el producto destilado. En la destilación fraccionada, utilizada para refinar petróleo, se añade una columna de fraccionamiento entre el horno que calienta la sustancia y el condensador. Desde el piso inferior, el vapor asciende por los distintos niveles formados por platos de barboteo, donde tienen lugar sucesivas evaporaciones y condensaciones de la mezcla en función del punto de ebullición. En los platos inferiores quedan retenidos los líquidos menos volátiles y en los superiores los más volátiles. Filtración.